Les presento la función texto que pertenece a la categoría texto en Microsoft Excel. Entonces recuerden, la función texto, no confundirlo con la categoría. Tenemos la función texto dentro de la categoría texto y es muy fácil de utilizarlo. Acá pueden ver la categoría texto, selecciono texto y tiene dos argumentos: el valor y el formato. El valor es la cantidad, magnitud a convertir. El formato es el formato que se le debe dar. Acá dice, me dice más claramente que valor es un valor numérico, una fórmula que evalúa un valor numérico o una referencia a una celda que contiene un valor numérico. Y el formato es un número en forma de texto del cuadro, categoría, pestaña, número, cuadro, diálogo, formato de celdas distinto de la categoría general. Es decir, el formato que nosotros utilizamos para darle formato numérico a los datos, solo que se va a utilizar como argumento de la función. Entonces veamos. En la celda A5 ingreso el primer ejemplo. Va a ser el argumento valor, corresponde al contenido de la celda B5. Acá está el formato, entre comillas tiene que darse el formato. Pesos, numeral, punto, numeral 0,00. En este caso, el separador de decimales es la coma y el separador de millares es el punto. Entonces se va a mostrar el valor numérico con separador de decimales y de millares. Presionamos aceptar, presiono aceptar y acá está el resultado: 23.456.789,00. Voy a modificar ese valor: 456.780,22. Acá está, ahí lo muestra: 456.780,22. Ahora veamos el siguiente caso, que es con un dato de tipo fecha. En este otro caso, el argumento valor es el contenido de la celda B6. Este es el formato dd/mm/yy, es decir, que muestra la fecha como día, mes y 2 dígitos de año. Entonces acá vemos el ejemplo. Este es el formato día a día, m y y, es decir, día, mes, año, con formato de 2. Acá está, o sea, es este mismo, pero con dos dígitos de año. Observen lo que sucede en este caso. El formato es dd, mm, y. Entonces, veamos qué sucede. Aparece el formato día y las tres primeras letras para el mes y el año, 2 dígitos. Y así se puede hacer cualquier combinación para la fecha o también para la hora. Y acá si le digo es texto, pues acá esto no aplica. Si selecciono la función, cualquier formato que le dé, pues me va a devolver el texto. Acá en este texto así le dé el formato que quiera. Este otro ejemplo en que va a ser el argumento valor, va a ser el contenido de la celda B8 y el formato va a ser el siguiente. Observen este caso en que escribo 0,00e más 000, entre comillas siempre, y esa es para expresar un valor de notación científica. Acá está. Este valor 234.444 corresponde a 2,34
por E a la 0,5. Observen que si cambio el formato es ahora 0,00E más 0, es decir, un único 0. Así se muestra el formato 2,34 por E a la 5. Si se trata de un valor negativo, acá sería la notación científica. No todo el mundo necesita utilizar esta notación. Ahora veamos este otro caso. El argumento o valor es el contenido de la celda B9 y el formato es este que le estoy dando yo en el ejemplo. Presiono aceptar. Cualquier formato que le dé, le va a dar una cadena de texto. Esto no es un número, como podríamos pensar, sino es un texto. Entonces devuelve el mismo texto. Veamos otro ejemplo con fecha. Acá está el caso. El argumento o valor es el contenido de la celda B10 y el formato el que le voy a dar. Entonces, en este caso, valor es el contenido de la celda B10 y el formato, entre comillas, es D-MMM-Y, es decir, día, mes, año. Presiono aceptar y ese es el resultado. Ya el separador de la fecha va a ser el guión en lugar del slash. Miren este caso. El argumento es el contenido de la celda B11, es decir, 133.480, y ese es el formato entre comillas, numeral, punto, numeral 0,0. Recuerden que en mi caso el separador de decimales es la coma, el separador de millares es el punto. En el caso de ustedes puede ser diferente. Presiono aceptar. Se muestra el número con un decimal y con separador de millares. Tener en cuenta que todos estos resultados los devuelve como una cadena de texto. Acá tenemos otro caso que se puede presentar. Este valor 0,34 y con este formato. Con este, entre comillas, este formato 0,0 porcentaje. Entonces expresa un valor como un porcentaje. 34,0% es este 0,34. Y hagamos un último ejercicio. En este caso, valor es el contenido de la celda B13 y el formato está entre comillas numeral, coma, 0 y cierran las comillas. El resultado es el siguiente. Entonces muestra sin separador de millares y con un decimal. Este número es 34.556.666,0. Y en términos generales es lo que yo quería explicarles con respecto a la función de texto que convierte un valor numérico en un texto con el formato numérico que se le especifique. Espero que resulte de interés para ustedes. Muchas gracias.